surge con la teoría estructuralista latinoamericana, ¿no? Digo, ¿cuáles son los principales autores y los principales puntos, cuestiones que analizan ellos? ¿Por autor? No, en general. No, más como escuela en general, pero mencionando los distintos autores y quizás cuál es. Te lo dejo libre a vos, No, me parece que sos el conocedor del tema más que. Sí, está funcionando. Pero haz la pregunta específica. ¿Con quién surge la teoría estructuralista latinoamericana? La teoría del punto de vista estructuralista viene con Furtado, más que con Prebisch. Furtado hizo su doctorado de economía en París a finales de los 40 y heredó todo y aprendió y trajo todo el desarrollo francés del estructuralismo, que era toda una teoría que partía de lingüística pero pasaba a la filosofía, que es toda la historia de las estructuras, de que lo importante para entender un fenómeno hay que ver su estructura. Y en el caso de la economía es todo el problema, todo lo de centro-periferia viene de ahí, de la que economía mundial está formada por distintos agentes y las relaciones entre ellos son básicamente una relación de dominación y de subordinación. Y Prebisch trajo toda esa cosa estructuralista francesa a la separó. Y Prebisch trajo básicamente toda la cosa argentina de... Como te decía, para mí los dos pies que partió el estructuralismo fue, de un punto de vista teórico, venía la cosa Furtado, el del estructuralismo francés, y desde el punto de vista Prebisch venía básicamente la decadencia económica argentina, porque una economía que había llegado a ser una más avanzada del mundo, de mayor ingreso per cápita, etc., venía cuesta abajo en la rodada desde el fondo, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, y para qué decir del 29 en adelante. Entonces, las dos ideas básicas era de que de alguna forma la economía ortodoxa clásica del periodo tenía muy poco que decir de cuáles eran los problemas específicos del desarrollo y específicamente por qué los países subdesarrollados no estaban haciendo el catching up, la brecha se estaba agrandando en lugar de acercarse. Y entonces de alguna forma Prebisch trajo esa cosa intelectual de la necesidad de explicar el mayor atraso relativo, y mientras que Furtado traía toda la parte francesa de la idea del estructuralismo económico. Y juntos crearon la escuela estructuralista latinoamericana. Por supuesto, hubieron otras personas que trabajaron, estuvieron metidos desde Pinto, Zunkel, incluso Cardoso. O sea, había toda una escuela más grande, pero toda la cosa intelectual viene del punto de vista más teórico, Furtado, y del punto de vista más del interés por entender el mayor atraso relativo de los países de América Latina, la cosa de Prebisch Argentina. Principales recomendaciones de política, ¿cuáles serían las principales características de un análisis estructuralista, ¿no? Medio un poco lo dijiste, pero quizás en términos más concretos de si un economista aplicado tiene que mirar, como un economista estructuralista mira una economía latinoamericana, ¿no? ¿Qué variables se concentra, qué factores? Bueno, dentro del estructuralismo clásico, básicamente lo que trataban de entender era el poco desarrollo de la industria manufacturera en América Latina. Toda la idea de los 40 y 50, que claramente el motor del desarrollo económico era la manufactura. Toda la cosa caldoriana de por qué la manufactura es un motor del crecimiento como ningún otro. Y todos los países nuestros, de alguna forma, tenían a pesar que la manufactura se desarrollaba, no se desarrollaba en la forma en que se esperase para transformarse en un motor de crecimiento. Básicamente ahí el problema era los problemas estructurales en economías primario exportadoras. Eso era la temática central, de por qué en economías primario exportadoras tú tenías problemas como el crecimiento no solamente en promedio lento, sino muy cíclico,
y por qué ese mismo crecimiento de alguna forma retardaba el crecimiento manufacturero y no ayudaba a la agricultura a salir del atraso histórico que tenía. Entonces, básicamente es tratar de entender de por qué nuestra estructura económica nos servía para cerrar la brecha del desarrollo entre nosotros y los países más avanzados. Eso era como la cosa central del estructuralismo clásico. Y en términos de políticas económicas, ¿cuáles son las principales proposiciones que presenta, o quizás antes de esto, no, en términos de política económica, cuáles serían las principales proposiciones y, digamos, en el caso de la industrialización, el cambio estructural, cómo implementarlos, ¿no? Cómo llevarlos adelante? Yo creo que la idea central de toda la cosa estructuralista clásica es que los incentivos naturales de una economía de mercado, cuando tú tienes una estructura primaria exportadora, no son los más adecuados para tener un crecimiento acelerado y sostenible y que cierre la brecha del crecimiento con los países avanzados. O sea, toda la política central era una cosa keynesiana, en el sentido de que los mercados pueden ser útiles para algunos factores de distribución de recursos y asignación de recursos, pero que al final, sin una política comercial y una política industrial, sin una intervención dentro de esos mecanismos del mercado para acelerar el crecimiento de la manufactura y para hacer que el crecimiento exportador fuera de alguna forma más positivo, los países nuestros no iban a seguir avanzando. O sea, la perspectiva básica es que tanto la teoría de ventajas comparativas para el punto exportador como toda la teoría del crecimiento natural de la industria a partir del crecimiento del ingreso per cápita, del punto de vista de los países subdesarrollados, de alguna forma acentuaba el subdesarrollo y el atraso. Y por tanto, menos que se hiciese algo, no se iba a salir de ese, digamos, en el fondo, de un incremento de la brecha con el desarrollo de los países avanzados. Yo pregunto, en términos de, pensando por ahí en términos aplicados, ¿qué, digamos, podemos decir, países implementaron las recomendaciones de la CEPAL con este enfoque estructuralista de un modo que hoy podemos decir un successful, ¿no? Un modo exitoso, ¿no? Mira, las políticas estructuralistas de alguna forma u otra se aplicaron en toda América Latina desde la guerra para adelante. El caso Brasil y México podrían ser los casos más extremos. Pero si tú miras los países chicos como Chile y otros de América Latina, también siguieron las políticas estructuralistas a fondo. O sea, básicamente fue toda la teoría de que sin un proceso de incentivo al desarrollo de la manufactura local, a través del proceso sustitutivo de importaciones, nuestra industria manufacturera no iba nunca a desarrollarse en una especie de motor de crecimiento. En ese sentido, bueno, el crecimiento mexicano y brasilero desde la guerra hasta el año 80 crecieron a tasa de países de sudeste asiático, 6, 7, 8%. En ese sentido tuvo un éxito bastante grande en las economías grandes. En las economías más pequeñas, por el problema del tamaño reducido del mercado, etc., el resultado fue, digamos, más mixto. El gran problema fue ahí que toda la política estructuralista se basaba en una especie de sustitución de importaciones como un proceso inicial para una apertura regional de integración económica muy fuerte, para después una apertura a los mercados externos. Lo que falló básicamente en la cosa estructuralista o en la aplicación de las políticas estructuralistas en América Latina fue la capacidad de irse modificando e irse abriendo hacia el mercado regional y hacia el mercado mundial. O sea, hubo una especie de inercia institucional que no transformó estos procesos en procesos más dinámicos y siguieron siendo procesos cerrados hasta el final. ¿En qué medida el pensamiento, digamos, los autores más recientes, el neoestructuralismo, cuáles son las principales ideas del neoestructuralismo en términos de continuación del pensamiento, ¿no? Cuando uno mira ahora quizás un poco más cercano en el tiempo,
el trabajo de Fan Silver, el trabajo de Ocampo, cómo estos complementan los desarrollos de la teoría estructuralista original, digamos, o clásica, si la queremos llamar. Bueno, el neoestructuralismo nació, digamos, en los años 80 en América Latina, de alguna forma tratando de buscar una alternativa para el desarrollo del neoliberalismo en América Latina. Y su primera labor fue repensar los temas clásicos de la CEPAL, pero desde el punto de vista del lenguaje y de la metodología de la economía moderna. Era tratar de repensar los mismos problemas, pero introduciendo todo el bagaje teórico nuevo de la economía de ese periodo. El problema es que como escuela no fructificó, no siguió adelante. O sea, uno encuentra individuos, como lo que tú mencionabas, con trabajos individuales, pero como escuela de pensamiento, básicamente la fuerza de la reforma neoliberal fue tan fuerte que se lo comió, básicamente. Y hoy día uno encuentra contribuciones de José Antonio Campo, de Lance Taylor y de otra gente individual, pero lo que no hay es una escuela de pensamiento en esa línea ya más. Y básicamente es lo que hace falta, ¿no? Digamos, parece. Claro, es que de alguna forma la ola neoliberal fue tan avasalladora, de que no dejó espacio para que el pensamiento alternativo siguieran desarrollándose. Te hago una más. Y si uno tuviese que pensar hoy cómo repensar la teoría, plantearse como un pensamiento alternativo a la teoría neoclásica hoy, a todo el pensamiento liberal, me parece lógico que uno tuviese que basarse en tratar de continuar un modo de pensar que me parece que tuvo sólidos y se miró a Latinoamérica, enfatizó, trató de comprender sus especificidades y se trató de modernizar. ¿Cómo te parece que, pensando hipotéticamente, ¿no?, y planteándonos el trabajo futuro, cuáles serían los problemas que uno tendría, o la teoría neoestructuralista o postestructuralista tendría que afrontar hoy día? Yo creo que los problemas que tenemos hoy día en América Latina como problemas no son diferentes a los que se planteó el estructuralismo clásico. De alguna forma incluso se ha reforzado la parte primaria exportadora, la desindustrialización de la región. O sea, de alguna forma los problemas básicos en un contexto totalmente distinto son los mismos. De alguna forma un pensamiento alternativo puede perfectamente nacer de replantearse los mismos problemas del estructuralismo clásico, pero con las herramientas nuevas de la teoría económica moderna y con la situación nueva, por supuesto, de hoy día, que es totalmente distinta a la de los años 50.